Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video, revisión de mod. Por fin, por fin podemos decir que el Michio MJ410 ha llegado a la nueva generación de consolas. Después de mucho tiempo, después de muchas peticiones de parte de los seguidores del No Runner, seguidores de este mod, desde la antigua generación, me incluyo, yo lo probé este mod hace un tiempo en PS4 y a pedido de mucha gente logró recibir la aprobación por parte de los desarrolladores para que llegara a las consolas de nueva generación, PS5, Xbox Series. Así que ya lo tenemos disponible. La verdad es que es un mod basado en el Suzuki Samurai, así lo conocemos acá. En otros países se conoce como Suzuki Jimny igual. Eh, bueno, la verdad es que a simple vista se ve el nivel de detalle que tiene este vehículo. Es un mod de Gio Panda también, que como les comentaba en los anteriores que revisamos, que también eran de este model. Eh, Tienen una muy buena calidad, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no veo nuevos mods de este creador, así que no sé qué habrá pasado. Tal vez ya no está haciendo nada con respecto a los mods del No Runner, pero gracias les damos a él porque nos dejó unos buenos mods. Yo sé que varios les gusta este vehículo, varios en algún momento me preguntaron. Yo la revisión que hice de este mod en PS4 tuvo muchas vistas. eh, Incluso si se van a la página de Mod.io, el mod tiene más de 1000 likes y una cantidad de descargas que les digo al tiro, 20.465 descargas tiene este mod. Así que imagínense el tamaño de ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Pero es muy popular, eso quería decir, es muy popular. Así que la verdad que ahora, como llegó la nueva generación, le vamos a hacer una pequeña revisión. Como les comentaba, es Suzuki Samurai o Jimny, el cual es un 4x4 bien compacto, de la vieja escuela también. Como ven, el exterior es muy similar al vehículo real, salvo algunos detallitos, pero casi nada que no se parezca al vehículo real. Tiene la parte trasera que es plástico duro, el color negro. Hay una versión que tiene esa parte del mismo color de la carrocería, que es metálico, cerrado completo. Hay algunos que se podía desmontar esa parte de atrás y otros que son descapotables con techolona. Hay una versión de este vehículo que es como una pickup. eh, una gran cantidad de versiones sacó este vehículo en su época. El interior de este vehículo es, diría yo, exacto al vehículo original. Tiene sus dos palancas, y esto la de cambio, la reductora. Tiene los espejos funcionan perfectamente. Los marcadores también funcionan, aunque el volante los tapa un poquito, no se alcanzan a ver las agujas, pero funcionan. Tiene el sonido de otros vehículos del juego. De noche, esta es la iluminación en ralentí que tiene. Sirve de los faros, ahí están. Tiene una buena iluminación para hacer simplemente dos faros. El interior así ilumina, muy parecido a lo que el vehículo real también. Era típico ver en estos vehículos ya antiguos que las luces interiores naranja, amarilla. Así que bien, muy bien este vehículo. La tracción es activable, al igual que el bloqueo diferencial. Me parece bien que sean así porque el vehículo original todo es cambiable, no es nada permanente. Y
Vamos a ver, aquí tengo uno ya mejorado a mi gusto, ¿cierto? Aquí ya tenemos tapabarros, tenemos otras llantas, vaca con el suplemento, antena en distinto parachoques, distinta máscara con los focos redondos, capó de fibra de carbono, la mascarilla de los faros también es de fibra de carbono, tiene una barra anti-vuelco en el interior, el snorkel, protector de umbrales laterales, tapabarros de goma en la parte trasera, el anclaje para remolque, rueda de repuesto y una gran cantidad de suministros también en la parte interior. Nueva suspensión, otro motor, el que está allá tiene motor 1.0 y este es 1.3, así que la verdad que muy bonito vehículo. Vamos a dejarlo aquí mientras y nos vamos a cambiar al básico que tengo aquí para mostrarles las mejoras mecánicas y estéticas que tiene este vehículo como opcionales. En la tienda lo van a encontrar así, como el Migio MJ410 Ronin. Tiene un costo de $42.900, capacidad de combustible de 40 litros. Personalización, tenemos dos opciones de motores, como les comentaba, el 1.0 y el 1.3. Caja de cambio tenemos tres, una Crawler, una Heavy Duty, una Stock, todas son de 5 marchas, pero la primera Crawler tiene la opción de ponerlas manualmente. Obviamente hay que ir moviendo el sistema ahí para cambiar las marchas. Suspensión tenemos 7 opciones, no varían mucho en realidad en la altura, pero sí en cuanto a la dureza. Neumáticos, tenemos solamente neumáticos mod, tenemos unos con cadenas también, que las cadenas del modder Geopanda son muy bonitas las cadenas. Cabestrante tenemos 5 opciones, las cuales varían en extensión y potencia. El bloque diferencial ya lo trae instalado, pero es cambiable, como les comentaba. En las, en la, perdón, en la rueda de recambio tenemos varias opciones. Hay unas que pueden ir en el interior, pero van a requerir instalarle la jaula antivuelco para poder colocarlas, pero eso también lleva a tomar la decisión si colocar una rueda de repuesto dentro o suministro. Yo les recomendaría que le coloquen esta rueda en la parte trasera, que es donde se ve más real el vehículo, porque en el interior le pueden colocar otras cosas, porque si le colocan esta rueda en el interior, la de atrás desaparece, no tiene las dos opciones de llevar dos ruedas, por ejemplo, pero sí permitiría llevar una rueda en el capó, que la verdad es que para este vehículo a mí por lo menos no me gusta. Sí, tal vez para un Land Rover Defender podría ser, no sé, pero para este vehículo no me gusta la rueda en el capó. Ahí se le puede cambiar el diseño de la rueda. Tenemos una sola opción de snorkel, que es plástico. Tenemos en los añadidos chasis, tenemos estos alambres, ¿cierto? Que van desde los tapabarros hasta el techo. Tenemos los umbrales laterales, que es un tubo negro que va ahí a la orilla, apenas se nota, pero se distingue que colocarlo o no colocarlo. Tenemos la jaula antivuelco, que como ven cubre toda la parte trasera, incluso pasa el tubo por sobre el tablero. Y los vidrios, como ven, de este vehículo van hasta la mitad más o menos abiertos, por lo menos el del chofer, el del otro lado está cerrado. Eso en cuanto a añadido chasis, no tiene mucho. Estético, tenemos parachoque trasero, tenemos la opción de colocarle el anclaje para remolque exploradores y los mudflaps, que son estas gomas, ¿cierto?, para contener el barro que lanzan las ruedas. En el techo tenemos la opción de colocarle esta barra de LED, que en lo personal no me gusta. Tenemos aquí en los decals, que son los stickers o calcomanía, que tiene una gran cantidad para colocarle para todos los gustos. Si quieren colocarle un número, se lo colocan y después le colocan esto, ahí con el emblema de No Runner.
y queda el número ahí dentro del cuadrito. Tenemos decals para el capó y para el parabrisas. ¿Ven? En lo que les comentaba de las opciones que tiene este vehículo, aquí tenemos el techo duro, plástico, que se puede desmontar obviamente en la vida real, pero aquí es fijo. Tenemos el de lona, tenemos ya una lona que solo cubre arriba y abierto atrás. Esta que ya es más para el off-road, pero 100%. Tenemos parachoques delanteros, varios diseños, las parrillas delanteras, fibra de carbono, con los faros redondos, que los redondos son más antiguos que los cuadrados. Neblineros, que se pueden colocar solo con estos parachoques que no corresponden al original. Y ahí tenemos la misma mascarilla con los faros redondos, pero de plástico. En otros tenemos la antena que va ahí sobre el faro derecho. Tenemos otro tipo de tapabarros que son así remachados, más anchos que los originales, obviamente se ve mejor. Tenemos suministros para la parte trasera, tenemos tanques de combustible 30 litros. Le podemos colocar esta gata, ¿cierto?, en la parte trasera, pero se elimina la rueda de repuesto y tiene 25 piezas de reparación. Tenemos las tablas esas para la tracción cuando quedamos enterrados, tienen 40 piezas de reparación. Para instalarle estos suministros que son 100 piezas de reparación, una rueda de repuesto y 30 de combustible, hay que instalarle esta vaca. Y ahí se puede colocar, ¿ves? Y también tenemos esta opción de colocarle 225 piezas de reparación que se reparten en la vaca y en la parte interior, ¿ves? Ahí alcanza a ver la caja dentro, pero sacrifica otras cosas, así que ahí hay que decidir bien qué cosas queremos llevar y instalarla. Aquí tenemos 150 piezas de reparación, que solamente sería lo de la vaca. Y tenemos una caja ahí en la parte trasera que se puede, también es otra opción, son 190 piezas. Y aquí tenemos otras opciones de cosas para llevar. Ahí tenemos una caña de pescar, creo que. Tenemos un winche o es un cabestrante a la vista en la parte delantera. Tenemos varias, varias opciones, incluido esta que tiene la correa amarilla colgando y que se ve súper bien. Llantas tenemos 4 diseños, para mí las mejores, las blancas y estas. Esta igual podría ser, pero esta no me convence. Colores, varios colores, todos con desgaste y algunos con la opción de colocar el capó de fibra de carbono y con también un diseño ahí, unas líneas laterales que eran muy normales ver en este vehículo en algunas versiones. Está disponible este vehículo en su llegada a la Next Gen. Está disponible para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Para Nintendo Switch aún no está disponible. Esperemos que llegue, no lo desconozco si irá a ser así o no, pero por lo menos ya está disponible. Así que eso, amigos, espero les haya gustado la revisión. Sé que a varios les va a gustar que haya llegado este vehículo, así que ahí descárguelo en el link, o sea, la descripción, perdón, va a estar el link de descarga para PC y obviamente si lo quieren descargar en consola ahí es solamente buscarlo por el nombre y ponerse a disfrutarlo. Así que eso, amigos, los dejo invitados a suscribirse, apóyeme con su like y comparta el video ahí con los amigos, déjenme un comentario, yo siempre lo leo y le contesto. Un abrazo, chao chao.